reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Glorifica al Señor. En ese momento, cuando yo le dije al Señor que yo ya no me quería regresar, el Señor agarró, hermanos, y le dijo a un personaje: acompáñalo. Y en ese momento, hermanos, aquel personaje y yo empezamos a descender hacia aquel lugar, hermanos, a donde mi cuerpo estaba inerte, y ahí descubrí, hermanos, que el alma sí existe. Gloria a Dios. Porque yo veía a mi cuerpo allá tirado, hermanos, y yo estaba parado aquí. Digo yo, porque está hablando el Espíritu. Mi cuerpo estaba allá. Y yo decía: Señor, qué engañado está el mundo. ¿Tú has visto gente que anda casa por casa ofreciendo un reino celestial aquí en la tierra, diciendo que el alma no existe, que en el sepulcro se acaba todo, que el infierno no existe? Pues eso es mentira del diablo. Es el espíritu de error, hermanos, que está profetizado en la Biblia. Él es el que anda engañando a las gentes, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, que muchos andan en pos de espíritus de error, hermanos. Pero son pocos, hermanos, los que están buscando la salvación de Dios. Y lo bueno que aquí, hermanos, somos pocos. Gloria a Dios, hermanos. Yo nada más te voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. ¿Cuántos se salvarían en esta noche? Fíjate, hermano, que cuando estaba presente ante aquel cuerpo, hermanos, aquel personaje, hermanos, como que me jaló y me metió, y yo sentí un estruendo fuerte en mi pecho, como si hubiese estallado mi corazón, hermanos, y de momento, hermanos, mis ojos en aquella carne fueron abiertos, como cuando a los 7 días de nacido y a los 8 años de edad, hermanos. Yo vi blanco y yo dije: Señor, pues no que me ibas a resucitar. Y de momento yo vi que aquello blanco era una manta que habían puesto los paramédicos, y yo empecé, hermanos, a ver cómo la gente empezó a correr. Empezó, hermanos, a gritar: miren, el muerto se ha resucitado, miren, aquel que estaba muerto está de pie. Hermanos, y un paramédico se me acercó y me dijo: ¿Cómo te llamas? Yo le dije: me llamo José Mercado. Dice: ¿cuántos años tienes? Me dijo un oficial de policía. Le dije: yo tengo 43 años. Me dice: no, dice. Digo: es que ando todo confuso, me duele la cabeza. Dice: pues tienes un golpe muy tremendo en la cabeza, dice. De momento, hermanos, yo, hermanos, empecé, hermanos, a querer cobrar conciencia de lo que estaba sucediendo, hermanos, cuando el paramédico me puso, hermanos, para tomarme la presión, y él me dijo: tu presión está normal, todos tus signos vitales están normal, tus pupilas están normal, hermanos, porque aquel milagro había sido para honra y gloria de aquel que vive y reina para siempre. Fíjate, hermanos, que ahora en la actualidad hay iglesias, como decía el hermano Fidelino, que ya no creen en los milagros, que dicen que el bautismo en el Espíritu Santo ya terminó, por lo que dejó el apóstol Pablo escrito. Y quiero que sepas que eso va a estar hasta el fin del mundo, porque el Señor así lo dijo: yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Y el Señor dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los últimos días. Entonces, ¿quién es el que los está engañando? El enemigo los tiene cegados, hermanos. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que nosotros predicamos? El Evangelio de la salvación, hermanos. El Evangelio, hermanos, del arrepentimiento. Porque así el Señor nos dijo, hermanos, allá en Mateo, claramente dijo: id a todas las naciones y predicar el arrepentimiento. ¿Cierto o no, hermanos? Amén. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos.
Nosotros no te venimos engañando diciéndote que nada más con que ores y diezmes y que vengas y brinques, que con eso ya vas a ser salvo. Eso es mentira del diablo, hermanos. El Dios de ese siglo les ha cegado el entendimiento, incluso hasta los pastores. Pero quiero que sepas que es algo profético lo que tú vas a escuchar en esta noche. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, así como la serpiente fue levantada, hermanos, en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es algo profético, hermanos, que mucha gente, hermanos, está haciendo millones. No hablamos de muchos, estamos hablando de millones. Porque el diablo no se quiere ir solo al lago de fuego. El diablo, cuando hubo una gran guerra ya, hermanos, en el cielo, las 3/4 partes de los ángeles fueron engañadas por él. Estamos hablando de millones de ángeles, hermanos, que el diablo se los trajo acá a la tierra, hermanos, y están engañando a la humanidad, hermanos, haciéndoles creer, hermanos, que con que brinquen y griten y brinquen, con eso ya son salvos. No importa cómo te vistas, no importa que te vayas saliendo de aquí, te fumes un cigarrito, no importa que de aquí vayas y visites a la novia y te metas con ella, y con eso tú vienes al otro día, te santificas y ya eres salvo. Eso es mentira del diablo, hermano. Amén. ¡Gloria a Dios! Dice la Escritura, hermanos, cuando yo le pedí, hermanos, el discernimiento a nuestro Señor Jesucristo sobre lo que usted va a escuchar, porque yo le pregunté y yo le dije qué fue lo que yo había experimentado en aquella cruz cuando yo fui crucificado. Pasaron, hermanos, 3 años. Cuando una vez yo estaba orando, hermanos, como esto de las 3 de la mañana, hermanos, yo fui tomado en el Espíritu y fui llevado a un gran monte, hermanos, y me dijo, ve lo que yo te voy a mostrar. Y vi, hermanos, grandes naciones, enormes naciones, hermanos, muy vistosas, hermanos, a donde hay, hermanos, templos muy bonitos, llenos de gentes. Y me dijo, ve y mira lo que yo te estoy mostrando. Y yo veía, hermanos, aquello que yo vi en aquella cruz cuando yo fui crucificado, como las gentes hacían este ademán, hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? Yo te voy a mostrar lo que tú tienes que ir a dar testimonio. Porque el diablo está engañando a millones. A millones. Y quiero que sepas, hermano y amigo, que muchos falsos cristos, muchos falsos profetas han venido antes diciendo que te van a implantar un chip, que el celular es la señal de la bestia, que será así, será asado. No es como uno piensa, hermanos, es como la Biblia lo dice. ¿Cuántos han escudriñado la Escritura? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos han escudriñado las Escrituras? ¿Y qué han aprendido? Gloria a Dios, hermanos. Pues no se ponga triste, hermanos, porque el Señor, hermanos, a quien Dios quiere se lo revela nada más. Durante esta introducción que yo voy a hacer, tú vas a sentir que alguien te va a venir a decir a tu mente, no lo escuches, está loco, no es cierto lo que él está diciendo, es como te lo platicaron en aquella iglesia, es como te lo dijeron en la calle. Pero si tú prestas atención a lo que la Biblia te va a decir, Dios te va a iluminar hoy en esta noche. Dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, por las señales que le han sido dadas a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan
la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿De qué estará hablando ahí el Espíritu Santo? Por eso dice el Señor: he aquí, hay sabiduría. Amén. Amén. La gente, hermanos, ahora en la actualidad se justifica, hermanos, por un crucifijo que traen en el pecho. La gente se justifica por tener un crucifijo ahí en la pared. Quiero que sepas que ese crucifijo lo traen narcos, ladrones, borrachos, homicidas, prostitutas. Lo traen en su pecho, en sus bolsas, en sus carteras. ¿Y por qué no les dicen que se arrepientan? ¿Por qué esa imagen no les dice que se arrepientan? ¿Por qué no les constricta el corazón de que están obrando y haciendo mal? Porque ese no es Jesucristo, hermanos. Es el enemigo. Porque el apóstol Pablo dice: porque ya no somos del Cristo crucificado, porque ahora somos del Cristo resucitado. Aleluya. Aquellos que adoran, hermanos, aquella imagen, hermanos, Jesucristo no ha resucitado para ellos. Y si no ha resucitado para ellos, están muertos en sus delitos y pecados. Pero hay algo más tremendo, más fuerte todavía que revelarte esto. Esa imagen, hermanos, no es Jesucristo. El diablo, desde la creación de todas las cosas, él siempre ha querido ser Dios. Por eso hizo gran guerra allá en el cielo, y por eso confundió a millones de ángeles, diciéndole: yo soy más bello, yo tengo más inteligencia que este, adórenme a mí. Y cuando él descendió a la tierra, hermanos, cuando empezó a pelear contra los cristianos, él empezó a matar a los cristianos, mandó a Saulo de Tarso, a todo aquel que invocara el nombre del Señor, a todo aquel que predicaba el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le hacía, hermano y hermana? ¿Qué le hacía Saulo de Tarso? Los mataba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Dice que él da testimonio, Saulo de Tarso dando testimonio, dice: yo estuve presente cuando Esteban fue apedreado, y él vio que Esteban, hermanos, no fue para allá abajo. Los cielos abiertos. Dice la Escritura que los cielos le fueron abiertos. Y ahí es cuando descubrió el diablo, el Señor le reprenda, que matándonos no iba a hacer nada. Entonces fue cuando empezó a idear cómo matar verdaderamente a los cristianos. Y empezó a idear y idear, hermanos, y no fue tan inteligente, hermanos. Él es astuto, porque como la palabra de Dios dice en Génesis que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Entonces, hermanos, él se tardó 1500 años para idear la forma de cómo acabar con los cristianos. ¿Sí conocen la Santa Inquisición? En la historia. ¿Conocen verdaderamente la historia? ¿Cuántos fueron muertos? 60. Dígalo fuerte, ¿no? 60 millones. 60 millones. Dicen que eran brujos. Dicen que eran hechiceros. Dicen que eran herejes. ¿Saben por qué? Porque no querían negar su fe. ¿Qué es lo que acaba de pasar allá con nuestros hermanos? Mataron cientos de africanos. ¿Por qué? Quemados los mataron. ¿Por qué, hermano? Porque no quisieron negar al Jesucristo resucitado. Amén. Eso es lo que pasó en la Santa Inquisición, hermanos. Si han leído lo que dice acá al principio de su Biblia, ábrala, hermano. Que de santo no tiene nada. Dice que esta es la antigua versión de Considero Reina. ¿Sí saben quién fue Considero Reina? Amén. Y sí sabe usted que la Santa Inquisición lo anduvo buscando para matarlo. Si no me cree a mí, métase en el internet. Ahí el Señor ha subido muchísimas cosas, no el diablo, el Señor. Gloria a Dios. Porque muchos predicadores le han adjudicado poderes al diablo. No, bueno, el diablo
mentiroso. Él no tiene poder alguno, hermanos. Él es padre de la mentira. Es el hijo de la perdición, el espíritu de error, hermanos. Cuando este hombre empezó a escribir, hermanos, del arameo al castellano, la Biblia, cuando empezó a traducir, él se dio cuenta, hermanos, que lo que él practicaba, porque él practicaba la religión pagana, a donde se congregan muchísimos y adoran la imagen que tiene ahí Cuchillo y Vivió. Empezó a escudriñar y a escribir, y él se dio cuenta que él estaba en un error. Y cuando el diablo se dio cuenta de que esto era la pura verdad, que cuando esto es lo único que puede ser salvo a las almas, ¿saben lo que el diablo hizo? Mandó a quemar 50,000 ejemplares de esto. Donde quiera que encontraba ejemplares de estos, los quemaba. Y este hombre del cual yo te estoy dando testimonio se anduvo escondiendo en muchas partes. Dice la historia, hermanos, porque eso no está escrito en la Biblia, hermanos, que este hombre, hermanos, en 1520, de un pueblo de Montemollín, perteneciente al reino de Sevilla, ahí nació y tradujo toda la escritura, hermanos. Dios, el Espíritu Santo, lo usó, hermanos, para que tú, en este momento, pudieras ser portador de esa verdad. Gloria a Dios. Él arriesgó su vida, arriesgó su familia, dejó todo para que tú, en este momento, pudieras tener esa Biblia en tus manos. Gloria a Dios. Pero quiero que sepas que no todas las Biblias son verdaderas. Amén. Los testigos de Jehová tienen su traducción. Los mormones tienen su traducción. Los adventistas tienen su traducción. Todos dicen tener la verdad. Pero quiero que sepas, que quiero que me invites, quiero que leas conmigo lo que dice la Escritura ahí en Apocalipsis. Ya se enojó el diablo. Señor, lo reprenda. Amén. Ya se enojó, ¿verdad? No, cuando yo esté leyendo esto, tú vas a decir el hermano se equivocó. Cuando yo esté leyendo esto, tú vas a decir el hermano trae otra Biblia. Sí. Gloria a Dios. Quiero que sepas que el Señor le habló a 5,000 almas sin micrófono. Y le entendieron y le escucharon, ¿eh? Gloria a Dios. Así que aunque el diablo nos quite los micrófonos, el Espíritu Santo te va a hablar en esta noche. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 15, donde nos quedamos, dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablare, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Y dice el versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusiesen. Ahí en tu Biblia dice que les ponían. En la antigua versión, por la cual este hombre, del cual yo te testimonio, la cual él escribió del arameo, dice, se pusiesen una marca en su mano derecha y en sus frentes. ¿Por qué el diablo torció las escrituras? Para cuando yo viniera yo a hablarte de esto, dijeras, no, aquí dice que les ponían. No. En la Biblia de arameo, hermanos, usted se puede meter en el internet, la puede leer en hebreo, en arameo, y la Biblia dice, se pusiesen. ¿Cómo iba a ser el diablo que les pusieran una
señal en su mano derecha y en sus frentes. Cuando yo estaba en aquel monte, hermanos, el Señor me mostró y me dijo: ve aquel niño, ve aquel comerciante. Y todos, hermanos, chicos, siervos, libres, todos están siendo engañados. Algunos dicen que esto todavía no ha de venir, hermanos. Nosotros ya, todo esto ya pasó. Únicamente nosotros estamos esperando que el Señor nos rapte y seamos tomados en el cielo, hermanos, a glorificar y bendecir el nombre bendito del Señor. Lo que usted va a escuchar en este momento, hermanos, lo que usted va a ver en este momento, hermanos, naciones enteras quisieran saberlo, hermanos. Grandes predicadores, hermanos, se han dicho ser ungidos, hermanos, y que Dios los use, hermanos, grandemente. Y dicen que, cuidado, ahí viene aquel que viene poniendo el chip. Cuidado, no compren esos celulares porque ahí ya viene la señal. No sé si usted sepa que en la ciudad de Tijuana, Baja California, la clave helada iba a ser 6666. Y para que la gente no se turbara, le cambiaron el 504. Para que cuando usted escuchara este mensaje dijera que era una mentira. Él se previno, él sabía que tarde o temprano el Señor iba a mandar a revelar esto. Y empezó a meter mucha incredulidad entre las naciones y entre las gentes. Pero yo te invito mañana que te pares sobre ruedas y vayas y veas cómo las gentes dicen algo que está aquí escrito: que nadie pudiera comprar ni vender, sino aquel que tuviera la señal de la bestia en su mano derecha y en sus frentes. Así está escrito: que nadie pudiera comprar ni vender. ¿Y cómo el diablo iba a hacer y a confundir a las gentes? Entonces así fue como él ideó, hermanos, cómo destruía a los cristianos y empezó a engañar a las naciones, hermanos. Recuerdo, hermanos, que la historia dice que todo aquel que invocaba el nombre del Señor era llevado, hermano, ante los sacerdotes y les decían: niega a ese Cristo que tú predicas, niégalo y no te vamos a hacer nada. Y todo aquel, hermanos, que no quería negarlo, hermanos, y que no quería tomar aquella señal en su mano y en sus frentes, era muerto. Así lo dice la historia, no lo digo yo. La Inquisición. Así es. Y ahora un señor vestido de blanco se para en un balcón y les dice: perdonen lo que pasó en la Inquisición. Es como si Hitler se parara y le dijera a los judíos: disculpen porque maté millones de ustedes. Es lo mismo. Es el diablo configurado, hermanos. Es la bestia, es el falso profeta, hermanos, que está engañando a las naciones. Él dice que yo soy el falso profeta. El falso profeta es él, porque no les dice que no adoren a la imagen que tiene ahí el cuchillo y vivió. Porque la Biblia dice que hacía que todos, chicos, grandes, pequeños, ricos, adoraran aquella imagen. ¿Por qué no les dice que no lo hagan? Y yo, porque vengo y les digo que no lo hagan, dicen que yo soy el falso profeta. Pero quiero que sepas, hermano y amigo, que el diablo fue astuto y está engañando a millones y millones y millones de gentes, diciéndoles que si tú no puedes vender es porque no te has persinado. ¿Cuántos de ustedes practican o practicaron la iglesia romana? Amén. ¿Qué fue lo primero que les inculcaron? ¿Y cómo les dicen? ¿Por la señal? ¿Y qué dice la Biblia? Y hacía que se pusiesen una señal en su mano derecha y en sus frentes. Pero ¿cómo iba a ser este espíritu del demonio? Este engendro. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Porque el número de la bestia 666. y es número
de hombre. ¿Qué es lo que ve usted aquí? 3. ¿Ya se dio cuenta? Oui. ¿Ya se dio cuenta? Sí. 3 veces 6. y dicen por la señal de la Santa Cruz y forman el 6 otra vez aquí en su cuerpo. Y se lo llevan aquí y vuelven a formar el 6 aquí. 3 veces 6. Ya se enojó, ¿verdad? Hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Gloria a Dios. ¿Cuántas naciones quisieran saber esto, hermano? Si Dios lo ha bendecido hoy esta noche. Gloria a Dios. Nada más les voy a pedir un favor, ya no lo hagan. No. Cuando dice, cuando yo lo hacía en mi ignorancia, me es perdonado. Por eso les dije al principio, ya se enojó. Que este testimonio es para salvación, pero también para condenación. Porque en aquel día, si tú sigues practicando esto que yo te he revelado, que yo no te lo revelé, te lo reveló la Escritura, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya lo agarré descuidado. Gloria a Dios. Fíjate una cosa, que el diablo se volvió tan astuto, hermanos, que ya no mató a los cristianos corporalmente, empezó a matarlos espiritualmente y engañando a las gentes y a todas las naciones, que todo aquel que no adora aquella imagen no puede comprar, no puede vender. Cuando tú abriste tu negocio, cuando eras pagano, ¿qué fue lo primero que hiciste? Comprarte una imagen y persignarte, porque todo aquel que no tuviera la señal en su mano derecha, en sus frentes, no puede comprar ni vender. ¿Te lo ha revelado Dios o te lo revelé yo? Dios. Tú das gloria a Dios, hermanos. Esta bendición, hermanos, era para otra congregación. Esta bendición era para otra denominación, pero como dijo Pablo y Bernabé, por cuanto se consideran indignos de recibir el evangelio que Dios me ha revelado, me vuelvo a los que sí buscan a Dios en espíritu Y en verdad. pero también en verdad. Me decía, hermano, mi hermano pastor el día de ayer, el día de antier, decía yo que aún el Señor me ha mandado mi testimonio y donde no lo han recibido y donde no lo han aceptado. Y él decía una grande verdad, que los que andan en pecado vomitan la verdad. ¿Sabes por qué? Porque esta verdad les revela su pecado. Les dice que los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones y todos los que aman y hacen mentira no heredarán el reino de los cielos. Y por eso ellos aborrecen congregarse en pequeñas congregaciones a donde verdaderamente se busca de Dios. Yo te voy a invitar, no sé si aquí hay alguien aquí que no sea bautizado. ¿Usted no es bautizado? No. Quiero que sepas que peca más el que sabe que el que no sabe. El bautismo es lo único que te puede borrar tus pecados. Yo te voy a invitar a ti, párate, ven. Y le vamos a enseñar al diablo que los milagros sí existen. Gloria a Dios. Le vamos a enseñar al espíritu de error que los milagros todavía existen. Amén. Amén. Párate acá. ¿Se acuerdan lo que les dije yo el día martes? Amén. Toca mi espalda, a media espalda, más para arriba. ¿Qué sientes ahí? Un hueco ¿Qué les dije yo el martes? que ibas a mostrar el Sí. hueco que tenías. El poder de Dios. Venga.
Aleluya. Por andar predicando el Evangelio, hermanos. Yo he padecido mucho. Toma tu lugar, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo, aleluya. ¿Quién crees que me tiene de pie aquí? Cristo Jesús, aleluya. A mí me han apedreado 7 veces, hermano, por predicar esto. Imagínense, si a José Reina lo andaban buscando para matarlo, si a Juan el Bautista le arrancaron la cabeza. ¿Y tú sabes por qué Elías lo tomó un carro de fuego? Porque lo andaban buscando para matarlo. ¿Qué se me espera a mí? Y yo le digo, Señor, si por tu causa yo tengo que prevalecer, hágase su voluntad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida? Amén. Gloria a Dios. ¿De veras estás dispuesto a dar tu vida? Yo tuve que dejar a mi familia, hermanos, para predicar esto. Porque el diablo se ensañó conmigo, hermanos, hasta casi despedazarme. Amén, así es. Cuando yo predicaba yo esto, allá en Apatzingán, Michoacán, mi pequeño tenía 8 años. Yo estaba predicando de esto y se acercó un hermano y me dijo, hermano, a su hijo le ha picado un alacrán. Y yo dije, es menester buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo seguí predicando esto hasta que terminé. Cuando me bajé le dije, hermano, ahora sí lléveme a donde está mi hijo. Cuando aquel hermano me dijo, ya no hay nada que hacer, su hijo está muerto. Yo me reí, hermano, y dije, Cristo vive. Señor, si esto es tuyo, si esto que yo traigo es tuyo. Le dije, hermano, lléveme a donde está mi hijo. Me llevó, hermanos, a la clínica del hospital del Seguro Social, hermanos, ahí en Apatzingán. Y mi hijo lo tenían ya en el pasillo, hermanos, ya cubierto con un sábano. Me le acerqué a su oído y le dije, voy a terminar los menesteres de mi padre y regreso por ti. Y cuando yo regresé, hermanos, él estaba de pie. Él estaba respirando. Y hasta el día de hoy, hermanos, es un siervo de Dios. Por eso yo sé que yo le sirvo a un Dios vivo. Y yo te invito a ti y a ti que no eres bautizado, bautízate. Porque el Señor ya viene, ya todas las profecías se han cumplido. Amén. Y el Señor viene. Y viene por un pueblo que le ama en espíritu, Y en pero verdad. también en verdad. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer